Ok, muy bien. Vamos ahora sí a comenzar nuestro estudio el día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura. Ay, disculpen un momento. Salmos, capítulo 37, de los versículos 21 al 31. Esta sección, hermanos, tiene un poco de todo, tiene un poquito de todo. Tiene un poco de escatología, tiene un poco de soberanía, tiene un poco de concurrencia, que ya saben qué es eso, tiene un poco de providencia, tiene un poco de todo esta sección. Es realmente hermoso. Entonces vamos yo le puse como tema, comprométete a hacer el bien. Comprométete a hacer el bien. Muy bien, esta última sección del capítulo 37 es de mucha aplicación y fácil aplicación para nuestras vidas. Podemos aplicarlo en muchas maneras. Aunque es necesario observar que no, y ya lo saben, no está dirigido a la iglesia. Recuerden que nada en el Antiguo Testamento está dirigido a la iglesia. ¿Puedo encontrarle una aplicación? Sí, ciertamente. Y en este caso, una aplicación muy hermosa y muy bella y preciosa. Pero no es de forma directa a nosotros. Como sabemos, casi todo en el Antiguo Testamento está dirigido en su mayoría para Israel. Y para ser específico, en este caso, está escrito a los santos de Israel. Si nosotros nos adelantamos un poquito y vemos en el versículo 28 de nuestra lectura, podemos ver que está hablando de los santos. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Esto lo sabemos no solo por este versículo, sino porque también es otra dispensación, sino también podemos darnos cuenta por la frase que a lo largo del capítulo 37 vemos una y otra vez. La frase es, heredarán la tierra. La primera vez que vemos esto en el capítulo 37 es en el versículo 9. Después lo vemos en el versículo 11. También se ve esa frase en el versículo 22, 29 y 34. Es decir, en 5 versículos del capítulo 37 nosotros vemos la frase, heredarán la tierra. Por lo tanto, por esta frase, por el simple hecho de entender que están en otra dispensación, entendemos que está hablando específicamente a Israel. Y esto es muy claro porque a la iglesia nunca se le prometió la tierra. Los tesoros que se le han prometido a la iglesia son tesoros celestiales. No tiene nada que ver con lo que hay aquí en el mundo. Por lo tanto, de forma automática entendemos que habla de Israel. Esta es una promesa clara que se le dio a Abraham en la promesa séptupla en Apocalipsis capítulo 12. Y aquí estamos viendo eso. Ahora, en cuestión a la herencia de la tierra como tal por parte de Israel, por eso les mencioné que también es escatológico, porque esto que estamos viendo aquí en Salmos 37 es totalmente escatológico. Está hablando del tiempo futuro cuando Israel herede la tierra. Entonces estamos hablando no dentro de esta dispensación, la gracia, y ni siquiera estamos hablando de la siguiente dispensación, los 7 años de tribulación. Israel va a heredar la tierra a partir del milenio y posterior al milenio la tierra nueva. Todo eso, el milenio y la tierra nueva, van a ser poseídos o van a ser posesión de Israel como tal, cumpliendo la promesa séptupla de Abraham en Génesis 12. Ahora, esta sección, hermanos, es hermoso. Mi introducción es algo largo, entonces ténganme paciencia. Vamos a hablar un poco acerca de esto que estamos viendo. Cuando una persona es salva,
y vive de acuerdo a la palabra de Dios, con un verdadero temor hacia la persona de Dios, una verdadera reverencia hacia Él, esto hace que dicha persona sea verdaderamente feliz. Cuando esta persona está feliz en Cristo, este tiene la libertad de hacer el bien. Y ese es el tema, hacer el bien. De hecho, el versículo clave de esta sección viene siendo el versículo 25. Leámoslo. Joven fui y he envejecido. No, ese no es. 26, perdón. ¿No? Perdón. Versículo 27. Ese es el versículo clave de esto. Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Y ese es el tema que le hemos puesto. Comprométete a hacer el bien. Pues ¿quién puede hacer el bien? El único que puede hacer el bien es el que está feliz dentro de una relación íntima con la persona de Jesucristo. Si tú no conoces a Cristo Jesús como tu único y propio Salvador, ciertamente es imposible ser feliz sin Cristo. Y solamente en Él es que puedes hacer el bien. Otra vez, esto está hablando a los santos, a los salvos, a los que ya han sido redimidos. Solamente ellos son los que pueden producir el bien. En el caso de la iglesia, esa acción de hacer el bien es por medio de la intervención del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada miembro de la iglesia nuevo testamentaria. Entonces, solamente el salvo, el feliz, el que tiene una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo porque ha sido redimido, es quien puede realmente tener esa libertad de servirle. Ahora, en cuestión a el servicio o la libertad de nuestro Señor Dios que Él nos da, hay muchos versículos que hablan acerca de la libertad cristiana. Gálatas 5.1, 2 Corintios 3.17, Juan 8.36, Gálatas 5.13, hay muchísimos que nos hablan que tenemos la libertad en Cristo Jesús. Por lo general, estos versículos que acabo de mencionar se aplican de esta siguiente forma. Dicen que sí somos libres de la esclavitud del pecado. Y es lo que dicen, somos libres de la esclavitud del pecado. Cuando has recibido a Cristo, has sido hecho libre de la esclavitud del pecado. Y sí, es cierto. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, el yugo se te es quitado. Sin embargo, esto tiene un significado mucho más profundo, decir que tengo libertad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ahora que somos salvos, podemos seguirle libremente, sin obstáculos. Tenemos la libertad de hacer el bien. No solamente soy librado de la esclavitud del pecado, sino soy libre para hacer el bien en Cristo Jesús. Si no estoy en Cristo, no puedo hacer el bien. Recuerden que la salvación no es por obras, sino que es la salvación que trae las obras. ¿Va? Entonces tiene que ser salvo primero para poder hacer el bien. Las obras no cuentan para la salvación. Son la evidencia de que ya has sido salvo. ¿Va? Entonces, si yo estoy en libertad de servir a Dios, no nada más libertado de la esclavitud, del yugo, del pecado, sino estoy ahora en libertad para servirle. Estoy en mi libertad para estar ejerciendo mis dones. ¿Por qué? Porque previo a la salvación no tenía la regeneración, es decir, no tenía al nuevo hombre. Nada más estaba viviendo en el viejo hombre,
el cual no puede hacer nada bueno. Pero el nuevo hombre, después de la regeneración, es que yo puedo ser, después de ser salvo, tengo la regeneración. A partir de ahí, en Cristo, es que puedo hacer el bien y tengo libertad para hacerlo. Y de eso trata esto. Tenemos que comprometernos a hacer el bien, aquellos que hemos experimentado la gracia. Ahora, el escenario que describe aquí David en Salmos 37 es el de un contraste entre un inicuo y un justo, un salvo y uno que no, uno que es santificado y uno que es inconverso. Y el contraste tiene que ver con cuestiones de la generosidad. El resumen de toda esta sección que vamos a ver es el versículo 21. Veamos el versículo 21. Este es el resumen de todo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces estamos hablando de generosidad. Entonces toda esta sección está hablando acerca de hacer el bien por medio de ser generoso. Entonces, otra vez, ser generoso en el hacer el bien no nada más es en cuestiones económicas. Hacer el bien no nada más es una cuestión financiera de que, ay, voy a ayudarle a esta persona con 100 pesos, voy a ayudarle a esta otra con 50 pesos. Ah, mira, no, es ser generoso en todo aspecto. Si tengo bienes, soy generoso con mis bienes y eso es hacer el bien. Si tengo ropa extra que puedo regalar y puedo regalarla, entonces regalo eso y es hacer el bien. Pero únicamente es por medio de Dios, de Cristo Jesús. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por su salvación preciosa. Le pedimos, Señor, que por medio de este estudio de David, de esta descripción que él da acerca de hacer el bien, que sea de bendición para nosotros, tus hijos, Señor, y que comprendamos que todo es por medio de su misericordia y su gracia. Damos gracias por todo, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces, no estamos hablando de obras para salvación, pero sí estamos hablando de obras que se hacen por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra de Dios mismo. Entonces estamos hablando de, bueno, en este caso, el escenario, como lo mencioné, es más enfocado en lo que es la generosidad. Pero hay mucho más que nada más la generosidad en cuestión a dar, puedo decir, dar mi tiempo, dar mi dinero, dar mis bienes, dar mis talentos, utilizar mis dones de forma generosa para el servicio de mi Señor Dios. Pero vamos a continuar. Entonces el versículo 21 lo volvemos a leer. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Como lo mencioné, es un contraste. Entonces vamos a ver el contraste. Versículo 26 tenemos el contraste. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Entonces el versículo 21 está diciendo que el impío toma prestado y no paga. El versículo 26 nos dice que el justo, el creyente, porque tiene misericordia, presta. Totalmente lo opuesto. Es decir, es generoso. El impío no solamente es falto de generosidad, sino que pide prestado y no paga sus deudas. El salvo, el santificado, el justificado en Cristo Jesús es totalmente lo opuesto. Nuestra misericordia, la cual es... vamos a hablar de esto un poquito. Recuerden, me voy a meter aquí en algunos detalles teológicos. Si ustedes recuerdan, nuestro Señor Dios tiene sus atributos. Tiene atributos morales, tiene atributos naturales. Ahora, entendemos que, y quiero que noten esto, los atributos naturales son aquellos atributos que Él no comparte con nadie. Por ejemplo, omnisciencia. Nadie es omnisciente más que Él. Él no compartió ese atributo con nadie más. Omnipresente.
nadie es omnipresente fuera de la persona de nuestro Señor Dios. No lo compartió con nadie más. ¿Okay? Su eternidad, nadie es eterno como Dios es eterno. Eso no lo compartió con nadie más. Su inmutabilidad, nadie es inmutable como Dios es inmutable. No lo compartió con nadie más. Su omnipotencia, nadie es todopoderoso como nuestro Señor Dios. Entonces, lo que son los atributos naturales de Dios, Él no los comparte con ninguna de sus criaturas. Pero lo que vienen siendo los atributos morales, esos sí, algunos, no todos, los ha compartido con los seres humanos. Por ejemplo, dentro de los atributos morales de Dios, Dios es amor. Bueno, el ser humano, nosotros podemos y tenemos la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Okay? Dios es justo. Él es juez. Y pues nosotros, los seres humanos, somos bien criticones y bien juzgones. Porque Él es juez. Uno de los atributos de Dios es misericordia. Y nosotros, como seres humanos, podemos mostrar misericordia a otros. Por lo tanto, los atributos morales de Dios, algunos de ellos sí han sido compartidos con sus criaturas. Mientras que obviamente los naturales no son compartidos con sus criaturas. Y esto tiene que ver con lo que hay en Génesis. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, esto no tiene nada que ver con que 2 ojos y 2 piernas y una nariz y una boca. No tiene nada que ver con eso. Mucha gente piensa que Dios tiene 2 manos y 2 pies. Dios no tiene 2 manos y 2 pies y 2 ojos y una cabeza. No. Es espíritu. Es invisible. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que somos hechos a su imagen y semejanza, eso tiene que ver con las cuestiones características. Por ejemplo, Él es misericordioso, me hizo a mí misericordioso. Él es amor, me dio a mí amor. Él es juez, yo soy crítico ni juzgón, etc. ¿Va? Entonces tenemos ciertas cualidades y características por las cuales Dios hizo al hombre de esa manera. Ahora, en este versículo 21 dice que el impío toma prestado y no paga, más el justo tiene misericordia. Okay. Número 1, yo no soy justo porque yo sea justo, yo soy justo por su justicia, por quien Él es. Segundo, la misericordia que yo como cristiano enseño y doy y muestro, no es mi misericordia porque yo soy un miserable. Es la misericordia de Dios en nosotros. Es su atributo en acción por medio de sus instrumentos, los creyentes, los elegidos. Y por eso, por Él, es que tengo misericordia, por Él es que soy llamado justo y por Él es que nosotros mostramos generosidad y damos. Muy bien. Notemos también en este versículo 21 o en el 26, en toda esta sección, si quieren leerlo, no viene, podemos notar que dice que el impío pide prestado, pero en ningún lugar dice que el cristiano pide prestado, que el creyente pide, que el justo pide prestado. Ahora, yo sé que en muchos casos hemos tenido, por la sociedad en la que vivimos, de tomar algún préstamo. Pero, sin embargo, el cristiano, si toma algún préstamo, debe de pagarlo de forma inmediata, lo más rápido que le sea posible. Por cuestión de testimonio y porque ciertamente nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Vamos a verlo, 1 Corintios capítulo 4. Entonces, sí, vamos a hablar un poco de finanzas. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Entonces, administradores o mayordomos, tengo que administrar de forma correcta lo que Dios me ha dado.
Ahora, si nos vamos a Hebreos, ahí también podemos ver algo similar. Hebreos capítulo 13 y versículo 5 dice la palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, para ser un buen mayordomo, yo tengo que aprender a vivir de acuerdo a lo que Él me ha dado. A vivir dentro de la economía que Él, Dios, me ha puesto. Entonces leemos eso: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Aprende a vivir dentro de tus medios. Un cristiano debe de ser un buen mayordomo, debe ser un administrador fiel, debe aprender a vivir dentro de los medios que Dios le ha dado. Y si es necesario por alguna circunstancia que tomes tú algún préstamo, págalo lo más rápido posible, por favor, porque es una cuestión de testimonio. Pero si puedes no sacar una deuda y evitarla, evítala a toda costa. Muy bien. Nuestra mayordomía, como estamos hablando de eso, no es solo para cuestiones financieras, como ya mencioné, sino mayordomía se extiende a nuestros dones, nuestros bienes, nuestros talentos, nuestro tiempo, para ser puestos a la disposición y servicio a Dios y al prójimo. Y eso es hacer el bien. Vamos a ver 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. Y versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o administrelo, o sea, mayordomo del don a los otros, es decir, al prójimo, como buenos administradores, mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Entonces yo no solamente debo de ser buen administrador o mayordomo en cuestión a mis finanzas y ser generoso como creyente, sino que soy generoso y buen administrador de todo lo que Él me ha dado, de mi casa, de mi carro, de mi guitarra, de mi familia, de todo lo que hay alrededor mío. Todo eso Dios me lo ha dado para administrarlo y utilizarlo. ¿Qué dice aquí en 1 Pedro 4:10? Fíjense, ¿para qué se va a utilizar eso? Dice el versículo nuevamente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, es decir, al prójimo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, amar al prójimo es ser generoso y buen administrador en todo aspecto de lo que Dios me ha dado. Ahora, en el caso aquí que estamos viendo de lo que describió el escenario de David, vuelvo a decir, él estaba hablando de cuestiones económicas solamente, pero nuestra mayordomía se extiende mucho más allá que lo económico. También lo podemos ver en Tito. Vamos rápidamente a verlo en Tito. Tito capítulo 2 y versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Entonces, buenas obras, hacer el bien, ser el mayordomo de todo lo que Dios me ha dado para ponerlo a disposición de Dios y del prójimo. Ok. Continuamos. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. En este versículo 22 seguimos observando el contraste. Pero en este caso el contraste no es entre necesariamente el justo y el injusto, aunque los menciona. El contraste es la reacción de Dios para con ellos. ¿Okay? Es decir, cómo es que Dios los va a juzgar, cómo es que Dios
va a tratar con estos individuos, el justo y el injusto. Entonces él claramente está diciendo aquí en el versículo que el justo, observen, el justo heredará la tierra, hablando del salvo de Israel o los santos de Israel cuando el milenio llegue. Ellos van a heredar eso, es para ellos, no para la iglesia. ¿Okay? Y el contraste de la acción de Dios es que para el inicuo, los malditos de él, es decir, de Dios, Dios los va a destruir. ¿Okay? Me gusta más cómo viene en el griego. Ciertamente el griego es perfecto, pero en el griego, fíjense, aquí en nuestro idioma, en la traducción dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Si lo viéramos en el griego original, realmente se leería así, porque los benditos del Señor heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos, o por él serán destruidos. ¿Okay? Me gusta más ahí con la palabra Señor. Okay, pero eso nada más es algo extra. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo en el contraste que el que es salvo o justo hereda la tierra, y ya mencioné lo del milenio, y que esto es la promesa séptupla de Abraham ya hecha, ya dada la promesa, cumplida. En cuestión a la aplicación a la iglesia, como lo he mencionado, no es una aplicación directa a la iglesia porque no somos Israel. Pero como ya mencioné, nosotros no heredaremos la tierra, pero sí vamos a heredar tesoros celestiales. Aunque esto también es algo precioso, siempre hablamos de que la iglesia no va a heredar la tierra. Yo siempre lo he dicho muchas veces, lo podemos ver en la Biblia, que los que heredan la tierra como tal es Israel. Sin embargo, hay ahí algo bueno, vamos a decirlo así. El cristiano, el salvo de la dispensación de la iglesia, la gracia, en realidad nosotros vamos a heredar todo. Todo. Incluyendo el planeta y todo el universo entero. Entonces, pero eso no importa, lo que nos interesa es el tesoro celestial. Entonces sí, no es dado a la iglesia como tal, pero porque somos coherederos juntamente con el Señor y Él es dueño de todas las cosas, es decir, que todo, incluyendo la tierra, también va a ser de la iglesia, técnicamente. ¿Okay? Pero todo va a ser de la iglesia. Vamos a ver un par de versículos, Hebreos. Hebreos capítulo 1 y versículo 2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces Cristo Jesús es el heredero de todo, tanto lo que está en los cielos como lo que está aquí en la tierra, como Marte, Júpiter, Urano, Saturno, todas las lunas que hay en ellas. Él es el creador de todo y dueño de todo. Y si Él es heredero de todo, porque Él es el creador y dueño, nosotros podemos ver más adelante, más atrás, perdón, en Romanos, que nosotros somos coherederos juntamente con Él. Entonces eso implica que nosotros, la iglesia, heredaremos toda la creación de Dios. Romanos 8:17. Y si hijos, es decir, los que hemos recibido a Cristo, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hermanos, en cierta forma, sí, la iglesia es, o será la esposa de Jesucristo, heredará también la tierra. Pero no solamente la tierra, sino todo. Pero lo que hay en esta tierra realmente para nosotros no es de gran importancia, sino el tesoro celestial. Perdón. Bien. Al versículo 22, dice que los injustos van a ser destruidos por la persona de Dios. Esto, claro, habla del fin eterno de todos ellos. Entonces estamos hablando de
del juicio del gran trono blanco y cuando todos van a ser enviados al lago de fuego. Esto es al final del milenio, al final de todo, ¿sí? Antes de entrar a la eternidad perfecta con el Señor. Entonces está diciendo que los injustos serán destruidos de forma completa. Van a ser destruidos de tal manera que ya no existirán ellos, ya no habrá un lugar para los injustos, para los inicuos, ya no existirá la maldad, van a ser completamente aniquilados. Veámoslos el versículo 36 de nuestra lectura. Entonces, Salmos 37, 36, nos dice la palabra: pero él pasó, está hablando del inicuo, ¿sí? Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. O sea, van a dejar de existir los inicuos, van a dejar de existir los que no sean salvos. Y dice el salmista: fui y lo busqué y no estaba. Y ya no lo encontré, fui a su lugar y ya no estaba ahí. Ya dejó de existir, ya no hay más inicuos. Entonces sabemos que esto es sino hasta el tiempo del juicio del gran trono blanco y posteriormente el lago de fuego para todo aquel que no ha creído en Cristo como Salvador. Van a ser eliminados por completo, toda maldad y toda memoria de ellos. Incluso su descendencia quedará destruido. Vamos a ver el versículo 28. Versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, el impío será destruido, toda su descendencia será destruida, no será encontrado en ninguna parte el inicuo, porque van a dejar de existir, ya no va a haber. Y por otro, el versículo 38, mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Otra vez, la posteridad de los impíos será extinguida. No va a existir ningún inconverso. No va a existir nadie que no sea redimido tras el juicio del gran trono blanco. Ya no habrá nada, ni rastro alguno de ellos. Ahora hablamos de la destrucción de la descendencia de los inicuos. Veamos el contraste, versículo 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, que ya vimos eso, y su descendencia es para bendición. Entonces, para que es el que es salvo, su descendencia va a continuar y va a ser de gran bendición, mientras que los inicuos y sus descendientes simplemente no existirán más. Ok, versículo 23 de nuestra lectura. Por Jehová son, esto es interesantísimo, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Como mencioné, esto tiene que ver también con concurrencia y sustento y todo ese tipo de cosas, y el predeterminismo, ¿okay? Y aquí está diciendo que son ordenados los pasos del salvo, del creyente, del justo. Es decir, que al hacer el bien es por él, por Dios, porque él lo ha predeterminado de esa manera. Por medio de sus atributos activos en nosotros, por medio del Espíritu Santo, es que él actúa. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por el Hijo unigénito de Dios. Entonces, ya no vivo yo, todo lo que yo hago es predeterminado en cuestión. Ahora estamos hablando en cuestiones al hacer el bien, a las obras, a la mayordomía de los bienes, todo eso. Cuando hay esa obra, es porque es por Él, preordenado por Él, hecho por Él, por medio de Él. Nosotros tan solo somos instrumentos suyos.
Dice aquí que Dios aprueba su camino, claro, porque si el creyente está dentro de la voluntad de Dios, aprendiendo, creciendo en conocimiento y siendo guiado por el Espíritu Santo, automáticamente sus deseos de ese individuo van a ser dentro de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, Dios lo aprueba. Creo que muchas veces tenemos que preguntarnos si como cristiano estoy verdaderamente siendo guiado por el Espíritu Santo, tengo la llenura del Espíritu Santo. Y si es así, entonces Dios me aprueba. Pero tenemos que preguntarnos, ¿soy realmente esa persona que Dios aprueba en mis caminos? ¿Estoy haciendo el bien? ¿O más bien está Cristo haciendo, o Dios haciendo el bien por medio de mí? Y si la respuesta es no, entonces tú tienes un problema muy serio y tienes que arreglar tu vida con el Señor. Tienes que crecer en gracia, tienes que crecer en conocimiento, tienes que permitir que el Espíritu Santo te guíe. Y solo así es que vais a llevar fruto verdadero. Es la única manera en donde realmente vas a poder hacer el bien y ser considerado aprobado por Dios en tus caminos. Ok, vamos a leer 25, 26, bueno, del 25 al 28. El versículo 25 es el punto de vista de David. David dice, fui joven, o joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David dice que en sus muchos años de experiencia, desde joven hasta viejo, él nunca ha visto a un justo desamparado por Dios en el estado famélico, ya que Dios siempre suple dando sustento y provisión a los suyos. Yo he escuchado esto. Yo he escuchado a personas, ay pastor, es que cómo quiere que yo sea generoso con mi dinero. ¿Cómo quiere, pastor, que yo sea generoso con las cosas que yo tengo? Uy, si apenas tengo. Uy, vea cómo andamos. Estamos, pero mal. Pastor, estamos mal. ¿Cómo me dice que sea generoso? David dice, en todos mis años no he visto que Dios desampare a uno de los suyos. Por lo tanto, da. Esa es la idea que está dando aquí David. Alguien que es salvo, alguien que es justo, va a dar algo. Su tiempo, su talento, sus dones. No necesariamente cuestiones económicas. El que es salvo es generoso y da. No te vas a morir de hambre si das. David dice que en todos sus años no ha visto a un justo desamparado mendigando pan. Versículo 26, 27 y 28. En todo tiempo, hablando del justo, tiene misericordia y presta. Su descendencia es para bendición. Ya hablamos de ese versículo 27. Apártate del mal y haz el bien, que es de lo que estamos hablando, de ser mayordomo, de hacer el bien de las obras que Dios hace por medio de ti, y vivirás para siempre. Recuerden que eso está hablando de cuestiones futuras, no está hablando de ahorita. Pero muchas personas pueden decir, entonces si yo soy generoso y yo doy, voy a vivir para siempre. No. En primer lugar, esto está hablando, recuerden, a Israel, y está hablando a aquellos que ya son salvos y que están entrando a la herencia de la tierra. Por lo tanto, esto implica que ellos van a tener una vida física de forma eterna dentro del lugar geográfico, la nueva tierra. Y ellos darán
y será generoso todo ese tiempo en la eternidad. Ellos van a actuar generosamente y van a vivir eternamente. Ahora, no hay mucho detalle en cuestión a esto tampoco, entonces no les puedo dar gran número de versículos en cuestión a la vida física eterna de Israel tras la Nueva Jerusalén. Entonces no hay información acerca de eso, entonces no hay mucho que pueda decir. Pero vamos a avanzar. Versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Otra vez, tú sé generoso. Bueno, aplicándolo a la iglesia, aplicándolo a hoy, ¿no? Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Eso ya lo vimos. 29, 30 y 31. Los justos serán en la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces, repite lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, estamos hablando de la vida física de los santos de Israel después de que ellos hereden la tierra. Su vida va a ser eterna. Entonces, otra vez, es información que hay muy poco acerca de eso, pero avanzamos. 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. En otras palabras, tranquilo, Dios te tiene, Dios te está guardando. En el caso de la iglesia, Dios te guardará. Pablo dijo, estoy seguro que Él guardará mi depósito para aquel día, en cuestión a su alma. Pero también sabemos que Él nos guarda físicamente y nos suple nuestras necesidades físicamente. Y un día Él nos guardará en cuestión a la glorificación eterna de nuestros cuerpos. Entonces, hermanos, esto es absolutamente precioso hasta este punto. Y nuevamente, Dios nos da para que nosotros con misericordia y amor demos. No te preocupes, Dios te sustenta porque te da todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, para que tú puedas dar a los otros. Tengo aquí unos versículos, vamos a leerlos y después de eso vamos a terminar en una oración. Deuteronomio. Esto es ley para los judíos, y quiero que ubiquen. Los israelitas, los hebreos, los judíos, porque lo tienen en Deuteronomio como su ley, ellos son altamente generosos entre ellos mismos. Si un judío viene aquí o quiere empezar un negocio, él puede ir a una sinagoga local y decir, yo me llamo fulano, soy judío, mi madre fue judía, mi abuela fue judía, mi bisabuela fue judía, soy judío. Y yo quiero empezar un negocio. La gente de la sinagoga, los otros judíos, le dan generosamente para que él pueda iniciar su negocio. Entonces, esto es algo que los judíos hacen alrededor de todo el planeta. Entonces, si ese negocio no es exitoso, le vuelven a prestar una segunda vez. Si su negocio no es exitoso la segunda vez, le vuelven a prestar una tercera vez, pero jamás una cuarta. El asunto es que ellos son sumamente generosos porque es parte de la ley para ellos, los judíos. Vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 15 y versículo 6. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Entonces Israel ha hecho eso. Han prestado, ellos como nación han prestado a otras naciones y como lo mencioné, entre judío y judío son generosos y dan mucho.
porque es cuestión de ley. Vamos a verlo también, Deuteronomio 15:28. No hay 15:28. ¿Qué dice? No le entendí lo que había escrito. Ok, Deuteronomio 28. Ahora sí, Deuteronomio 28. Y versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y por último, 28:44. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Bueno, ese es adicional. Pero el asunto es, como cristianos, nosotros vamos a ser generosos. Tenemos que ser generosos. Y nuevamente, mayordomos de todo aspecto, no nada más en cuestiones financieras, pero sobre todo generosos en impartir el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es donde tenemos que mostrar aún mayor generosidad. ¿Por qué? Porque soy deudor. No he tomado prestado, pero soy deudor de por vida. Mi deuda es dar el Evangelio. Hay que ser generosos dando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que haya realmente sido de edificación, que hayan comprendido un poco más acerca de Israel en el futuro y esta aplicación básica que le dimos para la iglesia. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Pedimos, Señor, que realmente podamos ser los mayordomos que debemos de ser. Que seamos los mayordomos de nuestros bienes, de nuestro dinero, de nuestros talentos, de nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestro servicio, para con usted, Señor, para con nuestros hermanos, para con el prójimo. Sabiendo, Señor, que esto, las obras, no nos traen la salvación, pero sí son una evidencia de que somos salvos. Le pedimos, Señor, por esta su iglesia local, y nuestro deseo, Señor, nuestra petición, es que nosotros podamos continuar creciendo en gracia, conocimiento, sabiduría, temor de su persona, Señor, y que podamos ser activos o poner en acción, Señor, esos atributos que usted ha compartido con nosotros: misericordia para ser generoso, amor para con el prójimo, y todos los otros atributos que ha compartido con nosotros. Señor, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.